Hoy vamos a ver algunos trucos de renderizado en After Effects. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel y esto es Concepto, el espacio dedicado al Motion Graphics y Motion Design. En esta ocasión vamos a estar viendo un poco acerca de After Effects y vamos a ver algunos de esos trucos para poder renderizar de la mejor manera posible, rápido y con buena calidad. Vamos. Bueno, ya estamos dentro de After Effects y antes de comenzar me gustaría dejar en claro algunos puntos. Si tienen problemas para renderizar en After Effects, es posible que se deba a que el proyecto no está configurado en el renderizador óptimo para el sistema que tienen. Tanto en Mac como en PC es posible que también tengan la opción de un renderizador tipo CUDA o OpenCL, es muy probable. Para saberlo, en After Effects pueden ir a editar, preferencias, bueno, como se darán cuenta yo tengo After Effects en inglés, pero me pueden seguir de la misma manera. Preferencias y se van a Previews, que es la segunda opción. Acá mismo en el botón que dice GPU Information en Fast Previews pueden ver que tengo habilitado CUDA. Bueno, me dice la versión y el tipo de placa que tengo. En el caso de que tengan CUDA sería la mejor opción para que ustedes puedan tener el mejor rendimiento a la hora del renderizado. Así que, bueno, estos son uno de los pequeños puntos que me gustaría dejar en claro antes de que comencemos con las preferencias de renderizado. Otro de los puntos que no está de más tener en cuenta es la opción secreta que trae After Effects. Y sí, escucharon bien, secreta. Para poder habilitarla, lo que tienen que hacer es, mientras oprimen la tecla Shift, tienen que tenerla apretada, van a editar, preferencias, general, todo con la tecla Shift apretada, ¿no? Una vez que aparece la ventana de preferencias, pueden soltar la tecla Shift y podrán notar al final de cada una de estas opciones hay una opción nueva que se llama Secret o secreto en español. Bien, y las opciones son las siguientes. Primero, desactivar el caché de capas. Al obtener una vista previa de la RAM, After Effects no solo muestra un video que se puede previsualizar, sino que también muestra información sobre cada una de las capas de la escena en la memoria RAM. Esto es útil porque si terminas cambiando una capa y renderizando de nuevo, teóricamente no debería llevar tanto tiempo. Al seleccionar las casillas de verificación situadas junto a deshabilitar la capa de caché, básicamente le estás diciendo a After Effects que no muestre la información de cada capa individualmente. Esto aligera la carga de la RAM en curso, pero hará que cada render tarde más. After Effects debe volver a renderizar todo. Solo te recomiendo desactivar el caché de capas si trabajas en un equipo sin mucha memoria RAM. La siguiente opción es purgar cada X cantidad de cuadros durante la realización de la película. Lo que esto significa es el proceso de vaciar la memoria caché. Al purgar tu RAM liberas espacio para que After Effects haga más renderizado. Por defecto esta opción está configurada en 0, lo que significa que nunca sucede. Pero si moves el control de izquierda a derecha, podés cambiarlo para que se ajuste a tus necesidades. Si solés tener problemas con tu render, podés probar a partir de 15 e ir moviéndolo hacia abajo hasta que puedas llegar al número más bajo. Bueno, la siguiente opción es ignorar errores de renderizado de secuencia. After Effects pone entre paréntesis Danger, lo que significa peligro. Tengan mucho cuidado ya que en el caso de que tilden esta opción y guarden los cambios, no se tendrá en cuenta los errores durante el proceso de renderizado. Esto puede ser útil en algunos casos, como renderizar secuencias de imágenes, pero generalmente no es una buena idea marcar esta casilla. Puede dañar gravemente el disco duro y la memoria y el CPU del equipo al evitar los errores de procesamiento, así que luego no digan que no se los advertí. Bien, ahora saliendo de toda la parte técnica, el truco que les voy a mostrar a continuación es el de deshabilitar la vista previa durante el render. Para eso vamos a abrir un proyecto que yo ya tengo acá prehecho. Previsualizamos el video y ven que es una animación totalmente sencilla. Ya sabrán que cada vez que renderizamos, After Effects nos muestra una vista previa del video. Nuevamente esto es consumo de RAM y es lo que intentamos evitar para nivelar la velocidad de proceso. Para esto lo único que tienen que hacer es oprimir la tecla mayúscula. Esto activará la mayúscula en su teclado, obviamente. Ahora sí pueden proceder a renderizar el proyecto, ya sea por medio de After Effects o a través de Adobe Media Encoder. En nuestro caso vamos a hacerlo a través de After Effects. También pueden utilizar el atajo Control M. Ahora seleccionan las
la configuración que más les guste, eligen dónde guardar el video y pueden darle a render. Esto permite que durante todo el proceso de renderizado After Effects no muestre una vista previa del video y dejemos de alimentar el programa de pura RAM. Como último dato, para mejorar la velocidad de renderizado sin perder calidad por compresión, vamos a llevar este proyecto a un video que tenga el encoder H264. Muchos ya lo conocen. Para eso, nuevamente, vamos a composición, agregar a la cola de renderizado o control M. En el módulo de salida elegimos como formato QuickTime y en las opciones de formato vamos a codec de video y buscamos H264. Pero esperen, acá no tengo H264, ¿qué pasó? Bueno, les explico que a partir de Adobe After Effects 2018.1, .2.3 y 2019, Adobe dejó de implementar H264 en forma nativa dentro del formato QuickTime. Lo cual es bastante raro porque vamos a ver una muy buena alternativa. Borramos esta cola de renderizado, volvemos a la composición, vamos a composición y en vez de agregarlo a la cola de render de After Effects, lo vamos a agregar a la cola de render de Adobe Media Encoder. Para los que sean nuevos en Adobe Media Encoder, es un programa que aprovecha todo nuestro sistema para poder renderizar. Está todo dentro de un mismo programa. No tenemos que renderizar a través de Adobe After Effects o a través de Adobe Premiere. Y lo bueno es que en el caso de que tengamos los aceleradores como por ejemplo CUDA, como les mencioné al principio, Adobe Media Encoder automáticamente ya lo aprovecha. Como verán, me acaba de subir la composición que yo estoy queriendo renderizar y automáticamente yo ya tengo seleccionado el encoder H264. Lo que puedo hacer es hacer clic en el encoder mismo y acá yo ya puedo seleccionar el formato, el cual ya tengo una lista bastante más grande que la lista anterior que vieron en After Effects. Ya tengo algunos modelos predefinidos. En el caso de que directamente quieran crear un video para YouTube, pueden ver que yo ya tengo los modelos de YouTube. No solamente yo, ya Adobe Media Encoder los trae por defecto, así que no se preocupen, tienen que seleccionarlo y listo. Y van a notar que existe una gran cantidad de opciones para que ustedes puedan probar y ver qué es lo que mejor resultado les da. Como sabrán, H264 es un encoder bastante rápido y el nivel de compresión es muy aceptable. Volvemos a After Effects y ahora les voy a mostrar algo que dejé para el último porque yo creo que es una de las mejores opciones que pueden utilizar para mejorar la velocidad de renderizado y que sus videos no pierdan casi nada de calidad. Les voy a mostrar un plugin que es pago, pero se los recomiendo totalmente, que se llama After Codecs. Es un plugin que habilita el renderizado en H264 tanto en videos MOV como en MP4. No voy a entrar muy en detalle en cómo instalarlo porque es sumamente sencillo hacerlo. En la página oficial van a tener detallado cómo hacer toda la instalación. Una vez que ya lo tienen instalado, de nuevo vamos a agregar a la cola de render, módulo de salida, vamos a formato y ven que yo tengo habilitado dos nuevas opciones, AfterCodecs.mov y AfterCodecs.mp4. Ya teniendo seleccionada la opción, van a opciones de formato y van a ver esta ventana que, de nuevo, no voy a entrar muy en detalle en cada una de las opciones porque es todo un mundo aparte a lo que estamos viendo hoy, pero rápidamente vamos a ver que el códec de video que yo tengo seleccionado por defecto es el H264. Tengo otros códecs que normalmente no vienen en After Effects, mejor dicho, directamente no vienen en After Effects, pero pueden ir probando alguno de ellos. Van a ver que también tengo habilitado la opción de calidad, en este caso yo lo tengo en 98%. Les recomiendo que no se pasen de 98%, no lo lleven a 99 o 100. En mi caso yo he tenido problemas a la hora de renderizar, pero pueden probar tranquilamente que más que un error de renderizado no les va a pasar. Luego tienen la velocidad. Esto va a afectar la calidad de compresión. Mientras más lento lo hagan, mejor la calidad de compresión va a ser. Y viceversa si lo hacen más rápido. Bueno, esto es After Codecs para After Effects. Voy a dejar el link en la descripción para que lo revisen. Lo recomiendo mucho y es el único que uso a la hora de renderizar en After Effects. Bueno, esos fueron los trucos para poder renderizar de la mejor manera posible sin perder calidad y que tampoco consuma mucha memoria RAM. Espero que les haya servido. Y ya saben, no olviden dejar algún comentario si creen que faltó algo. Si les gustó o no les gustó, dejen manito arriba o manito abajo. Si quieren ver más videos, recuerden suscribirse y darle a la campanita
para que les llegue todas las notificaciones de cada uno de los videos que yo subo. Nuevamente, mi nombre es Juan Manuel y esto es Concepto. Hasta la próxima.